En esta clase introductoria a la psicología, debo confesar que sería mucho más sencillo y ustedes quedarían mucho más contentos si yo dijera concepto de psicología 2 puntos y ahí les dictaría un concepto de 3 o 4 renglones, bien sencillo para acordárselo de memoria y poder de esta manera tener un éxito asegurado en el futuro examen. Ahora, si yo hiciera esto, que seguramente sería algo, como les digo, más simpático y nos dejaría mucho más tranquilos, en realidad les estaría mintiendo, los estaría engañando ya desde la primera clase, ¿no? Y convengamos que no es mi costumbre manejarme con engaños o con placebos. Cuando hablamos de la psicología y queremos introducirnos en el estudio de la psicología, lo primero que tenemos que decir, que más que la psicología, tendríamos que hablar de las psicologías. Porque dentro de esta ciencia llamada psicología, conviven, coexisten una serie de teorías, una numerosa lista de teorías, muchas de ellas contradictorias entre sí, rivales, opuestas, son grandes los debates entre los teóricos de la psicología, donde no hay acuerdos, ni siquiera hay acuerdos sobre cuál es el objeto de estudio de esta ciencia. Un epistemólogo ha dicho en una oportunidad que el avance de la ciencia a través de la historia se ha caracterizado por revoluciones científicas. Han habido periodos que el autor llama periodos de ciencia normal, donde todos están de acuerdo con un determinado paradigma. Por ejemplo, durante muchos siglos había cierto consenso sobre el paradigma del geocentrismo, ¿no? La Tierra, el centro del universo, y todo gira en derredor de la Tierra, el geocentrismo. Bueno, transcurriendo el tiempo, llega un periodo donde ese paradigma empieza a cuestionarse. Ese periodo llamado de ciencia normal está puesto en duda, puesto en cuestión, hasta que en determinado momento se produce una revolución científica y hay un cambio de paradigma. Entonces tenemos el heliocentrismo, que a partir de Copérnico y tantos otros autores se impuso fuertemente, fundamentalmente a partir del siglo XIV, XV. Ya el heliocentrismo se impuso en el campo de la ciencia, de la astronomía y de la geografía en general. Ahora, lo cierto es que este esquema no es aplicable a la psicología, porque en la psicología, dice este mismo autor, no ha habido periodos de ciencia normal, donde todos han estado de acuerdo en un determinado paradigma. La psicología, por lo menos desde que se considera que nació la psicología como disciplina científica, muchos ponen la fecha de 1879, año en el que Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología científica en Leipzig, en Alemania, y muchos indican esa fecha como el inicio, el comienzo de la psicología científica, separada de la filosofía. De hecho, Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo, y aún Sócrates antes que él, ya habían enumerado muchísimos conceptos relativos a la psicología humana. Así que no podríamos decir que la psicología nació en el siglo XIX. Pero bueno, los libros de historia de la psicología indican esa fecha como el inicio de la psicología, por lo menos la psicología científica. Lo cierto es que a partir de allí no ha habido un periodo de ciencia normal. Siempre han convivido teorías dentro del campo de la ciencia psicológica, teorías de la más diversa índole, contradictorias entre sí, que conviven y existen y coexisten hasta el día de hoy. Por eso no es viable darles ya desde la primera clase un concepto determinado de psicología. Porque algunas teorías estarían de acuerdo con ese concepto y otras claramente no compartirían ese concepto. Por lo tanto, no estaríamos definiendo la ciencia de la psicología. Les voy a dar un ejemplo. Si hablamos de la psicología como la ciencia de la conducta, la ciencia que estudia la conducta, y evidentemente grandes sectores del campo de la
de la teoría psicológica quedarían afuera, porque hay muchas teorías psicológicas que lo que menos les interesa estudiar es la conducta. Si hablamos de que la psicología estudia los procesos mentales, bueno, pasaría exactamente lo mismo. Grandes sectores de la ciencia psicológica no podría compartir esa definición, porque no les interesa estudiar los procesos mentales. Entonces, dicho esto, voy a mencionar una frase de un psicólogo llamado Castorina, profesor de la Facultad de Psicología, especialista fundamentalmente en psicología y epistemología genética. Dice: es imprescindible explicitar los presupuestos teóricos desde los cuales se interroga la realidad. Es imprescindible explicitar los presupuestos teóricos desde los cuales se interroga la realidad. Quiere decir que cuando interrogamos la realidad o cuando le hacemos preguntas a la realidad, queremos aprender esa realidad, siempre lo hacemos desde ciertos presupuestos teóricos, prejuicios, podríamos llamarle, fundamentos o supuestos filosóficos. Dicho esto, podríamos encuadrar a todas las teorías psicológicas, en más o en menos, casi todas las teorías psicológicas, en dos grandes grupos, para simplificar un poquito más las cosas que ya vienen medio complejas, ¿no? Para simplificar las cosas podríamos agrupar a las teorías psicológicas en dos grandes grupos. Podríamos llamarles las teorías o el modelo positivista y el modelo idealista, racionalista o antipositivista. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos modelos? El modelo positivista emplea el llamado modelo de la caja negra. Tal vez ustedes han escuchado hablar de la caja negra. ¿Qué quiere decir? Que ante un determinado estímulo se produce una determinada respuesta. ¿Qué pasa en el medio? No lo sabemos. La caja es negra. No sabemos cuál fue el proceso que produjo esa respuesta. No lo sabemos. ¿Pero por qué no lo sabemos? Sencillamente porque no es observable. Este gran grupo de teorías psicológicas, que yo diría que está encabezada por el conductismo, Watson, Skinner y tantos otros, sostiene que la psicología solo debe estudiar hechos observables. Adhiere a este modelo de la caja negra y tiende a presentar un estímulo, observar qué respuesta se produce y comprobar las regularidades observables que se establecen entre el estímulo y la respuesta. Regularidades observables. Siempre las teorías positivistas, con el conductismo a la cabeza, buscan evaluar o aprender lo que es dado a la percepción, lo observable. Tengan ustedes presente esta expresión. ¿Qué pasa en el medio? ¿Cuál fue el proceso que produjo esa respuesta? ¿Cuál fue el mecanismo de producción de la respuesta? No es algo que el conductismo se pregunte. ¿Por qué no se lo pregunta? ¿Porque son poco curiosos? No, porque no es observable. Entonces, este grupo de teorías tiende o tiene como objetivo descubrir relaciones causales y leyes. El conocimiento científico para este grupo de teorías es el que nos viene dado por los fenómenos observables o los fenómenos dados empíricamente. Empíricamente quiere decir lo que se puede captar por medio de los sentidos. Bien, en contraposición a este modelo positivista, están las teorías que se encuadran en el modelo antipositivista, también llamado racionalista o idealista. Aquí el objeto modelo es el de la caja transparente. Si el otro, el de la caja negra, este es el de la caja transparente. ¿Y cuál es el método que emplea? Bien, hay un estímulo y hay una respuesta. Siempre recordemos esto. Pero el grupo de teorías psicológicas que adhiere o que puede encuadrarse en este modelo racionalista implica que a partir de la respuesta
yo voy a poder comprender, yo voy a poder entender el contenido de la caja. ¿Cuál fue el mecanismo que produjo esa respuesta? Y voy a poder entonces, a partir de las respuestas, formular hipótesis acerca de cuál fue el mecanismo de producción de esa respuesta. Acá se trata de elementos no observables, porque yo no puedo observar adentro de la cabeza de una persona a ver cómo se produjo. No son, digamos, elementos no observables, pero sí inferibles. Yo puedo inferir, no observar, inferir. Yo en un laboratorio puedo presentarle a un animalito un estímulo y una respuesta. Puedo observar cuál fue el estímulo y puedo observar cuál fue la respuesta. Observarla bien, registrarla, medirla, aplicarle la estadística y la matemática. Pero no puedo observar de cómo es que se produjo esa respuesta. No lo puedo observar. Bien, el modelo positivista del conductismo diría, como no lo puedo observar, no puedo aventurar nada al respecto, porque no es observable. Los modelos antipositivistas, con el psicoanálisis a la cabeza, y también las teorías cognitivas, dicen, bien, no es observable, pero yo lo puedo inferir a través de un proceso especulativo. Lo puedo inferir a través de un proceso especulativo, racional. Dicen los psicoanalistas que lo pertinente no son los hechos que yo observo, las conductas. No, es el sentido que han tomado los hechos en la historia de un determinado sujeto. El objeto de estudio, entonces, para los psicoanalistas, es el sentido que para un sujeto determinado tienen los acontecimientos. Que un psicólogo positivista solamente los mira como un observador externo que se limita a observar, registrar y medir. Entonces, la idea concreta que hoy quiero transmitirles es que no hay una única definición para la psicología, que depende en qué teoría estemos parados. Desde la teoría vamos a construir, vamos a definir al objeto, al sujeto y al método. Desde la teoría lo hacemos, desde la teoría. No es que no haya objetos reales, claro que existe el objeto real, el ser humano existe. Pero una cosa es el objeto real, ser humano, y otra cosa es el objeto modelo de una determinada ciencia, que es la representación de ese objeto. La representación, la idealización, que yo construyo a través de un proceso de abstracción de ciertos rasgos y el descarte de otros. Por ejemplo, desde el psicoanálisis, el sujeto es el sujeto del inconsciente. No le interesa la conducta observable, los procesos mentales, como hacen por ejemplo, los cognitivos que comparan la mente con una computadora y evalúan cuál es el proceso de pensamiento. Al psicoanálisis le interesa fundamentalmente los procesos inconscientes que determinan la conducta. Ya luego iremos viendo esto que es el conductismo, que es el psicoanálisis, la psicología cognitiva. Fundamentalmente lo vamos a ver bien en la materia que tenemos en segundo año, que es, en el segundo cuatrimestre, que es corrientes psicológicas contemporáneas. Bien, concluyendo. El objeto real existe, pero el objeto modelo es construido desde la teoría. Y hay dos grandes modelos teóricos, en los cuales incluimos a las teorías psicológicas. El modelo de la caja negra, o positivista, y el modelo de la caja transparente, o modelo racionalista, o idealista. Y aquí ubicamos fundamentalmente el psicoanálisis en este último y el conductismo en el primero de los modelos.